Hola familia, muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Luis y empezamos esta tarde pues a tope a las 5, o sea, ya empezamos ya con Adrián García, la segunda parte de la Cábala, el origen. Luego tenemos tu ADN, tú o tu ADN, ¿quién es el jefe? Con Manuel Vidal Santos, alias Lolo. A las 7 de la virtud que se hizo con Mariano Arnal. Y a las 8 teníamos a Konstantin Rasquito, pero me ha dicho que no va a poder estar. Entonces, pues esta última hora, preguntas y respuestas o paramos. Depende de las ganas que tengamos nosotros y el público de seguir. Y nada, como siempre os comentamos, pues ha sido un placer teneros a todos a vosotros a través del chat. Pero siempre os recuerdo que aquí arriba tenéis un enlace que podéis ayudarnos a copiar, pegar y compartir en redes sociales, grupos de WhatsApp y Telegram. Pueden poner que estamos en directo ahora con Adrián, entrar, o pueden tener el enlace para verlo en diferido. Y estamos transmitiendo a Odyssey, a Twitch, YouTube, Facebook, todo de la caja de Pandora, y en este enlace que está aquí abajo, si clicáis, lo tenéis pegado aquí debajo, ¿no? Lo pongo en el chat muchas veces y también lo tenéis debajo del vídeo. Le clicáis y entráis pues a las webs todas las webs que tenemos en la plataforma de Pandora, también a las redes sociales y los portales de audio y vídeo, y se pueden registrar. Y si están ahora mismo en YouTube, denle un like y marquen la campanilla para que les llegue el aviso, porque normalmente YouTube tiene esa suerte con nosotros de que a veces nos borran los suscriptores o nos quitan los likes para que no estemos arriba. Ya sabéis que la censura es muy grande. Pues dicho esto, entramos ya con Adrián desde Málaga. Hola Adri, ¿qué tal? Hola Luis, ¿qué tal? Espera, me veo un poquito abajo, ¿no? Comparado contigo. Vamos a acercar un poquito la silla. Mejor. Un poquito mejor. Ahora, más centrado. Que cuando partes la pantalla se queda la cosa... Ya te digo. Bueno, Adrián, cuéntame, ¿cómo ha ido la semana? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. La semana pasada tuve un pequeño percance, pero bueno, esta semana ya estoy aquí otra vez. Y bueno, con muchas ganas de compartir la segunda parte de la Cábala del origen, que yo creo que se quedó bastante interesante. Bueno, ya no iba a decir la semana pasada, pero no, hace ya 3 semanas en realidad. Y yo creo que todos aquellos que son estudiosos de la Cábala, pues estarán interesados en ver esta segunda parte, porque voy a revelar otras letras del alfabeto que están en consonancia con esa matriz de origen, ¿no? Con esa cábala de origen que estuve explicando el otro día, que bueno, que los que me seguís programa a programa ya sabéis que se fundamenta en algo que vengo explicando desde hace tiempo, que reverbera en la geometría, que sería la geometría básicamente de la creación, ¿no? De la manifestación de la creación, y que consiste en un cubo con una esfera inscrita. Vamos a esperar, vamos a mover esto un poquito. Se ve la puerta, queda feo. Vale. Muy bien. Pues como decía Luis, vamos a retomar la presentación. Haré un pequeño resumen, ¿vale? Aunque ya sé que a algunos no les triunfa el tema del resumen, pero es importante para que todo el mundo nos pueda seguir. Creo que es fundamental. Y vamos a compartir pantalla y seguiremos ahí donde lo dejamos. Un tema, como digo, muy apasionante. Vamos a ver aquí. Vale. Vamos para atrás un momentito. Bueno, básicamente, como comenté, ya se me ve, ¿verdad? Sí. En la pantalla. Perfecto. Como comenté en el programa pasado, básicamente voy a tocar un subapartado de la cábala, que es la Gematria, ¿vale? Que solo es una de las partes de la cábala. La cábala es muy amplia y al final, digamos, es todo lo que recoge la tradición mística del pueblo hebreo, ¿no? Y entonces, bueno, como digo, es muy amplia. Hay tres partes principales dentro de la cábala, que sería, por un lado, la Gematria, por otro lado, el Notaricón y por otro lado, la Tembura. En este caso, pues bueno, yo voy a hablar de la Gematria. La semana pasada comenté que todo se fundamenta, como he dicho ahora, ¿no? Se fundamenta en esta figura geométrica del cubo con la esfera inscrita, y estuvimos viendo cómo no solo palabras, sino algunas letras del alfabeto, que es por eso que lo he denominado el programa la cábala de origen, están en consonancia sus valores con la representación de este cubo con la esfera inscrita,
Y entonces, esto es muy importante porque al final estamos hablando de que estos valores que, digamos, están intrínsecamente ligados a las letras del alfabeto hebreo, que les voy a poner ahora aquí, esta tabla, ¿vale? Están representando la cosmogonía, ¿no? De cómo aterriza las energías de los mundos superiores, ¿no? Como estamos hablando de la energía del mundo espiritual, que llega al mundo terreno, al mundo material, y este se puede traducir en números, y estos números están asociados a letras y, por lo tanto, a palabras también, ¿no? Y esta es un poco la base de la gematria, ¿no? Que no solo se ha practicado, digamos, a través de la tradición hebrea, sino que en todas las culturas antiguas asociaban a sus alfabetos números precisamente por esta forma de entender el mundo, ¿no? Que es una visión que nosotros en Occidente pues hemos recibido a través de la escuela pitagórica, que entendía que todo lo que existe es número y, por lo tanto, es contable, ¿no? Y que si entendemos a los números, entendemos cómo funciona el mundo, ¿no? Entonces, esto es un paso un poquito más elaborado, que sería entendiendo que todo es número y todo funciona a través de esos números que aterrizan en nuestra realidad de frecuencias energéticas superiores o, digamos, de mundos más elevados, el mundo espiritual. Pues en este caso nosotros a través de las letras construimos palabras y a través de las palabras nombramos cosas y, por lo tanto, estamos siendo arquitectos de la realidad también, ¿no? Estamos reverberando parte de todo eso que es, ¿no? Entonces, pues partiendo desde esta visión profunda, podemos entender que la repercusión que tiene, que el propio alfabeto hebreo, los valores que tiene el alfabeto hebreo, estén en consonancia con eso que yo estoy explicando. O sea, es espectacular. O sea, es decir, aquellos que constituyeron este corpúsculo de conocimiento tuvieron muy en cuenta, o tuvieron en cuenta como base, como troncal, esta construcción geométrica que es el cubo con la esfera inscrita, ¿no? Entonces, podemos ver que hay dos valores en esta tabla. Si nos fijamos, bueno, estamos en las posiciones, los nombres, las grafías, es decir, cómo se escriben, las letras, cómo se dibujan, el valor normal, que es, si os fijáis, las primeras letras va de 1 hasta 10, luego salta de 20 hasta 100 y luego ya de 100 en 100, ¿vale? Entonces, comentar que el alfabeto hebreo tradicional tiene 22 letras y que después se hizo una extensión a 27 letras, ¿vale? Entonces, estas últimas 5 letras se les llama valores extendidos, pero si os fijáis, lo que no tienen es la columna última que dice valor completo. Y ahora explico el porqué, ¿vale? El valor completo o valor pleno es el valor que tienen las letras en función de cómo se pronuncian, es decir, cómo se escriben, cómo se deletrean, ¿vale? Hablemos, por ejemplo, de la primera letra, ¿no? Aleph, que su valor normal es 1, pero si nosotros nos fijamos cómo se escribe Aleph, que es Aleph, Lamed, Pei, nos fijamos que el valor de Aleph es 1, el valor de Lamed, que lo tenemos en la posición 12, es 30 y el valor de Pei, que lo tenemos en la posición 17, es 80. Entonces, sumamos los tres valores, 80 más 30 más 1, y suma 111. Y desde aquí, este es el valor completo de la letra Aleph, ¿vale? Entonces, lo que sorprende, como digo, es que el propio alfabeto esté constituido en función de unos valores que reflejen lo que nosotros queremos encontrar, ¿no? Que es esa manifestación de la geometría primaria, ¿no? Que es el cubo con la esfera inscrita. Y la semana pasada, bueno, perdón, el último programa, porque ya no fue la semana pasada, sino fue que hace varias, vimos que eso, evidentemente, los que habéis seguido otros programas ya lo sabéis, procede de un conocimiento científico, ¿vale? Esta sería la proporción 0,523, 6, en realidad, hay un 6 aquí detrás, y que esto lo redondearon, este valor lo redondearon a 523 o 524 en función de cómo les vino bien, ¿no? Entonces, todo esto procede de un conocimiento que es científico, es decir, que nos está aportando una relación matemática entre proporciones, concretamente el número pi, el número áureo o phi, y luego el número e, que es la base de los logaritmos naturales, ¿no? Y que esto desemboca en que esa misma proporción está reflejando cómo se configura a nivel molecular el ADN, ¿vale? Entre otras cosas, hay más cosas, ¿vale? Entonces, el otro día estuve comentando diferentes palabras que se configuran en función de esta proporción. En hebreo teníamos padre y madre, esto ya lo hemos comentado en varios programas, el nombre de Jesús,
Yeshua. También el nombre de pez, que es como se le denomina a Jesús también en la cultura griega, pero que en hebreo es Dagá, ¿vale? Esto está, le dije que las letras que hay aquí no corresponden, ¿vale? Porque es 523, la suma, como veis, son los valores plenos. Más ejemplos, teníamos el ejemplo de Noé, teníamos el ejemplo de cómo se crea la primera mujer, a Eva, y acordaros que expliqué en otro programa que todos estos ejemplos lo bueno que tienen es que su valor matemático está ligado con su valor simbólico, con su interpretación simbólica. Esta es la potencia que tienen, ¿no? Entonces nos adentramos en el abecedario y dentro del abecedario vimos que las dos primeras letras, Aleph y Bet, suman precisamente sus valores plenos o sus valores completos, 523, que es esa proporción, ¿no? Y por lo tanto, Aleph Bet, que significa junto, significa alfabeto, Aleph Bet, ¿vale? Está representando, ya nos lo dice, que Aleph Bet es 523, es decir, la representación del cubo con la esfera inscrita. Vimos que también las dos letras siguientes, que son Gimel y Dalet, si sumamos sus posiciones y sumamos su valor pleno o su valor completo, o mejor dicho, en este caso, su valor normal, da igual si es en posición o valor normal, ¿vale? Obteníamos 524, que es de nuevo la misma proporción, porque yo os he dicho que es esa proporción, se puede redondear, o ellos la redondearon hacia arriba o hacia abajo, en función del caso. Nosotros hoy en día, si lo tuviéramos que redondear, lo redondearíamos en 524, ¿vale? Porque esta es la regla que utilizamos en la modernidad, ¿no? Que cuando algún número decimal lo queremos redondear, lo que hacemos es mirar cuál es la última cifra del número. Si acaba en 5 o por encima de 5, lo redondearemos con el número superior, y si acaba en 4 o inferior, lo redondearemos hacia abajo, ¿vale? En este caso, como es 5, 2, 3, 6, ¿vale? Por encima de 5, lo redondearíamos para arriba, que es 524. Ellos, en la antigüedad, como digo, o yo le he hallado, redondeado hacia arriba y hacia abajo, pero siempre representando conceptos clave, ¿no? Entonces, lo último que vimos fue precisamente el valor de la letra Tzadi, que es la letra del justo equilibrio, la letra que representa a los justos, a los Tzadikim, ¿vale? A los hombres justos, que precisamente nos estaba dando unos valores que están en equilibrio son los coeficientes que nos permiten comprender cómo se relaciona el número pi y el número e, que ya sabéis que el propio nombre, porque esto lo he explicado no en este programa, pero en muchos otros, el propio nombre del tetragramatón está configurado en función de estas proporciones, ¿vale? En el caso del nombre del tetragramatón, Yod-He, Vav-He, tenemos que 26E es aproximadamente igual a 45 pi, ¿vale? 45 pi medios, perdonad. En este caso, ¿vale? Lo que estamos viendo es una relación también entre las dos mismas proporciones con los mismos valores multiplicados, ¿vale? Porque en vez de 45 tenemos 90 y en vez de 26 tenemos 104, que es 4 veces 26, pero que en realidad está englobando esos dos valores, el valor normal del tetragrama y el valor pleno o completo del tetragrama, que es 45, ¿vale? 26 y 45. Por lo tanto, la letra de Tzadik, la letra de la justicia, del justo equilibrio, la letra de los hombres justos, de los Tzadikim, ¿vale? Nos está aportando precisamente el equilibrio entre esas dos proporciones que están inscritas en el nombre del tetragrama, ¿vale? Por lo tanto, muy importante. Entonces, ahora vamos a avanzar un punto más, porque dentro de ese cubo con esa esfera inscrita hay una relación matemática que es ideal, que es una relación que yo he explicado en varios programas, ¿vale? En este caso, nos vamos a ceñir de nuevo a esto que está explicando, estos valores del nombre del tetragrama y un pasaje del libro de Éxodo en el que Moisés le pregunta al Creador cuál es su nombre, ¿vale? Y él dice, yo soy, según dice la Biblia, la traducción de Reina Valera, dice yo soy el que soy, pero en realidad la traducción en hebreo sería yo soy el que será, ¿vale? Como un ser imperecedero, ¿no? Pero bueno, lo importante aquí, que son los valores matemáticos, nos volvemos a encontrar exactamente estos dos mismos valores, lo he explicado más veces. También tenemos aquí esos mismos valores replicados con una tercera proporción que proceden de las proporciones del arca del pacto, del arca de la alianza.
¿vale? Y que después esto lo matizamos en el programa en el que hablamos del libro de Apocalipsis, porque estas proporciones tenían unos valores ideales, construían una geometría ideal dentro de ese cubo de la esfera inscrita, ¿vale? Porque podíamos partir del cubo que vale cada lado 1 y obtendríamos esa relación matemática que hemos visto antes siempre, ¿no? Lo que ocurre que justamente cuando cogemos un cubo de lado 6, es decir, 6 por 6 por 6, lo que vendría asociado a, digamos, a lo diabólico, a lo malvado, a la bestia, etcétera, etcétera, pero como he explicado muchas veces, lo que se refiere es a lo material, a la polaridad material de las cosas que representa el cubo, nos encontraremos dentro inscrita la esfera que tiene un valor, su volumen y su área, que es la única vez a nivel tridimensional que encontramos una igualdad en este sentido, que es este de aquí, que es 416 por E, es aproximadamente a 432 phi al cuadrado, aproximadamente 360 por pi, y que todo esto es 113,09, ¿vale? Aproximadamente. Entonces, ¿todo eso por qué lo estoy explicando? Bueno, en otros programas ya lo vimos, que lo que es la forma de contar el tiempo, la metodología del tiempo que tenemos hoy en día, está configurada en función de este cubo con esa esfera inscrita ideal que tiene el lado 6. Pero ¿qué más nos encontramos? Pues mirad, y esto es súper importante, ¿vale? Lo vamos a ver, es como que al final del alfabeto hebreo, lo mismo que al principio está configurada la proporción que representa al cubo con la esfera inscrita, en los valores de Aleph Bet, que significa alfabeto, al final del propio alfabeto, las dos últimas letras, que son Shin y Tau, representan la secuencia de paradas, si queréis, o nos está explicando cuál es ese cubo y esa esfera, esas geometrías, en su punto, digamos, álgido o en su punto de perfección, ¿vale? ¿Y cuál será este? Pues fijaros, tenemos aquí esta ecuación de igualación que hemos visto hace un momento, que está en relación de todo lo que he comentado, y ahora fijémonos, la tenemos aquí la ecuación arriba, y fijaros cuáles son los valores plenos de tau y de shin. Pues son precisamente los coeficientes que multiplican al número e y al número pi, ¿vale? ¿Cuándo? Cuando el cubo vale 6 por 6 por 6. ¿Vale? Es decir, esa esfera que está inscrita dentro de un cubo que es 666, ¿vale? Esto es el mítico Sion, de misticismo hebreo. Digamos que es... se explica qué es, ¿no? El destino del pueblo hebreo, ¿no? Es ese Sion, ¿no? Pues Sion no es ni más ni menos que el metaconcepto precisamente que está englobando todo este constructo matemático geométrico, que lo que nos está diciendo es que la ciudad prometida de los hebreos o de todos aquellos que crean es precisamente el contacto directo con el creador, con el tetragrama, ¿vale? ¿Por qué? Porque si nos fijamos, estos son los valores ideales, como digo, de la construcción del cubo con la esfera inscrita que dentro está representando de nuevo la relación matemática y geométrica entre estas tres proporciones, ¿vale? Entonces, precisamente la letra tau y la letra shin son valores múltiplos de los dos valores que están inscritos en el nombre del tetragrama, ¿vale? Explico. En el tetragrama, el nombre pleno del tetragrama vale 26, ¿vale? Pues 26 por 8 es 416, ¿vale? O sea, que tenemos aquí englobado el valor normal del tetragrama. Y por otro lado tenemos a Shin, ¿vale? Que su valor es 360, su coeficiente, mejor dicho, es 360, y en el tetragrama lo encontramos como 45, ¿vale? Y ya sabemos que, en este caso serían 16 veces, porque cuando lo encontramos en el nombre del tetragrama es pi medios, mientras que aquí son pi, ¿vale? Pero es exactamente la misma relación matemática entre el número pi y el número e, que en este caso, en vez de encontrarlo en el nombre del tetragrama, lo vamos a encontrar en las dos últimas letras del alfabeto hebreo, que ¿qué nos están dando, como digo? Nos están dando la medida del cubo y la esfera inscrita ideal. Nos están dando el tamaño. Al principio del alfabeto nos está dando la proporción y nos dice cuál es la geometría. Y al final nos está explicando cuál es la medida ideal de esa geometría, ¿vale?
Fijaros lo bestia que es, lo potente. Y evidentemente aquí no se acaba. Voy a poner más ejemplos, ¿vale? El siguiente ejemplo es la letra que viene antes, que es la 20ª letra, que es Reish, la letra R del alfabeto hebreo. Y aquí nos está dando valores directamente elevados al cubo de las proporciones. Fijaros, en el caso de el valor directo de Reish, que es 20, si elevamos el número E al cubo, obtenemos 20,08, es decir, 20, ¿vale? Redondeado si queréis. Si nos vamos al valor pleno o completo de la propia letra Reish, que es 510, es la suma de los cubos del número pi y el número e, ¿vale? Que son los cubos, para todos aquellos que se pierden con las matemáticas. Vuelvo para atrás porque aquí tenemos el dibujo de un cubo. Pues no es ni más ni menos que si tuviéramos un cubo como este que tenemos aquí, pero que su lado, en este caso, valiera e, pues nos encontraríamos que el volumen de ese cubo, que es e por e, sería e al cubo, ¿vale? Es decir, que cuando le ponemos el sombrerito, el numerito pequeño número 3, ¿vale? Lo que estamos hablando es de geometría, estamos hablando de un cubo, de una figura tridimensional. Lo mismo ocurre con el número pi, ¿vale? Y por lo tanto, estamos viendo que los valores de Reish nos están dando los valores del número e al cubo y del número pi y e al cubo sumados. Luego, si queremos, que hay otra forma de encontrar el tercer valor, que es el número pi al cubo solito, sería restarle el valor pleno que tiene la letra Reish a lo que es este valor que tenemos aquí, que es el valor normal de la letra Reish, que es 200, ¿vale? Y si os fijáis, estamos otra vez en el valor, ¿vale? Esto es, perdonad, es el valor, es el orden, el número de letra que es en el alfabeto, el número 20, ¿vale? Y este es el valor normal, el valor simple de la letra Reish, ¿vale? Si os fijáis, tanto aquí como aquí, estamos dentro de lo que sería el valor de e a cubo, porque fijaros que es 20,0, por lo tanto, si eliminamos el decimal, porque aquí no se puede representar, es 200, y si lo vemos desde el punto de vista del orden, o sea, de la posición dentro del alfabeto, estamos en 20 también, por lo tanto, representando a e al cubo. Y si cogemos el valor pleno, pues obtenemos 510, que es este pi al cubo más e al cubo. Ahora bien, si restamos al valor que tenemos aquí, el pleno, 510 menos 200, obtendríamos 310, que es precisamente el valor que tiene pi al cubo, bueno, que es 31,00, ¿vale? Por lo tanto, 310 nos encaja. Y es por ello que pi al cubo más e al cubo son 51,08, ¿vale? O 510, como lo representaron aquí. Entonces, fijaros que volvemos a tener aquí un baile con las proporciones. Siempre el énfasis es, estamos hablando de que el énfasis es en las proporciones del número pi y el número e, ¿vale? La proporción áurea la dan como implícita. ¿Por qué? Porque a través de estas dos encontramos a la tercera, que ese es el misterio del Arca de la Alianza, que ya hemos visto en otros programas y os lo he comentado antes, ¿vale? Y que la proporción áurea, al estar entre estas dos, es la proporción constructiva, mientras que estas dos son las proporciones, entre comillas, de aterrizaje, ¿vale? Las proporciones polares, las que representan a una geometría y a la otra geometría. Mientras que la proporción áurea, como bien indica su nombre, es la que está haciendo referencia al objeto trinitario, ¿vale? Aquello que es perfecto entre ambas proporciones, y es por ello que la representación de la proporción áurea, ¿vale? A nivel simbólico, digo, cuidado, a nivel simbólico, sería el embonaje entre el cubo y la esfera inscrita, ¿vale? A nivel matemático ya sabéis que hace varios programas que expliqué que podemos deducir, he hecho una deducción matemática que la expliqué en el programa de la ciencia de Atlantis, la primera parte, que he logrado deducir la proporción áurea como esencia matemática del cubo. Y el que no lo haya visto y tenga intriga, le interese, pues bueno, pues se puede ir al programa y revisarlo, que seguro que le va a encantar, ¿vale? Vamos a avanzar un poquito más, porque aquí no se acaba, o sea, todavía hay mucho más. Ya estáis viendo que, troncalmente el alfabeto hebreo, que al final, cuando estamos hablando del alfabeto hebreo, ya lo expliqué en el programa anterior, no estamos hablando solo del alfabeto hebreo, porque como vimos, por ejemplo, el nombre del dios más elevado
o el dios más alto en arameo, que es el A, nos está dando otra vez la proporción del cubo con la esfera inscrita, ¿vale? Y por lo tanto, estamos hablando de un alfabeto un poco más antiguo que el alfabeto hebreo, pero si nos fuéramos más atrás, al fenicio, al proto-cananeo, nos encontraríamos con el mismo tipo de fenómeno, ¿de acuerdo? Siempre otorgándole los mismos valores a las letras que tenemos en el alfabeto hebreo y, por lo tanto, lo que estamos entendiendo es que esto es fruto de la herencia de un conocimiento científico, matemático, que precede al pueblo hebreo, pero que el pueblo hebreo, digamos que, pues bueno, ha sido capaz culturalmente de preservarlo de forma nuclear, lo cual es una suerte para nosotros hoy en día, porque nos está permitiendo entender pues muchísimo más, no solo a nivel matemático, de cómo funcionaría todo este constructo, ¿no? Que está alrededor de la manifestación de lo que se entiende como, digamos, la voluntad de la creación o cómo se crean las cosas en nuestro mundo desde un punto de vista no solo matemático, sino también simbólico, y que además nos permite articular el camino de vuelta, es decir, pensar cómo podemos dar respuesta a todo esto que estamos desentrelazando, que estamos revelando, ¿no? Seguimos adelante. Volvemos a mirar otra vez esta ecuación de igualación que hemos visto que forma parte del cubo ideal y de la esfera inscrita ideal, y volvemos otra vez a las dos primeras letras. Acordaros que las dos primeras letras nos estaban dando sus valores plenos sumados o sus valores completos sumados, nos estaban dando la proporción entre el cubo y la esfera inscrita. Pues fijaros que si sumamos la posición de la letra más su valor simple más su valor completo, ¿qué nos encontramos? Pues fijaros, la letra Aleph precisamente nos está dando el valor del área y del volumen de la esfera inscrita ideal, ¿vale? Que es 113, 113,1, 113. Y Bet nos está dando de nuevo el coeficiente que multiplica el número E. Por lo tanto, es una demostración reverberada, es decir, es una demostración circular que nos está llevando desde el principio del alfabeto hasta el final y del final hasta el principio otra vez, ¿vale? Ya sabéis que nos hemos parado en otras letras por el camino, porque hemos hablado de Tzadi, hemos hablado de Gimel y Dalet también, hemos hablado de la letra Reish, y ahora vamos a ver otro ejemplo que es muy, muy potente a nivel simbólico también, ya para cerrar, porque, bueno, ya, pues, hay muchísimo más en el alfabeto hebreo. Y, bueno, algún día, si las circunstancias me lo permiten, publicaré un nuevo libro donde podré explicaros mucho más ampliamente todo esto que estoy contando ahora mismo y que tiene mucha amiga, porque, ya os digo, nos permite comprender en profundidad no solo de dónde procede todo esto, sino hacia dónde podría llevar, ¿no? Bueno, para poder introduciros el ejemplo de la última letra, de la última letra que voy a explicar hoy, que está en el alfabeto, que está reflejando estos valores, vamos a repasar otras dos denominaciones que tienen que ver con algo, que luego vamos a entender el porqué, ¿vale? Que es con el Templo de Salomón y con ese cubo ideal que hemos comentado, que es un cubo de 6 por 6 por 6. Mirad, una de las denominaciones de Yeshua, Jesús, que es el león de Judea, ya habéis visto que Dagá, que era pez, es 523, es decir, otra vez, esa proporción entre el cubo y la esfera escrita, y en este caso, el nombre de león en hebreo, que es Arié, ¿vale? El león de Judea, nos está otorgando, por un lado, el valor simple 216, que es el valor del área y del volumen o del cubo ideal, ¿vale? Además, la posición de las letras nos está entregando el 36, ¿vale? Porque 6 por 6 son 36 y luego 36 por 6 son 216. ¿Y por qué estoy explicando todo esto? Pues veréis, seguimos adelante. Es exactamente el mismo caso y fijaros que son dos palabras distintas, eso sí, con 4 letras las dos, pero si nos fijamos, aquí las únicas letras que coinciden son Reish y Yod, ¿vale? En este caso, lo que nos vamos a encontrar es la palabra Debir. El Debir
Debir era la zona del santuario más sagrada, del santuario. Cuando hablo del santuario estoy hablando, evidentemente, del templo de Salomón, del primer templo, ¿vale? Donde estaba depositada el Arca de la Alianza y el resto de las reliquias, ¿vale? Por lo tanto, Debir está aludiendo a esa zona especial del templo, ¿de acuerdo? De la misma forma que el león de Judea, ya sabemos que el Jesús está representando la esfera dentro del cubo, pues ocurre exactamente lo mismo con el Arca de la Alianza y con todo lo sagrado que había allí dentro. El Debir, ¿vale? Esa zona del templo está representando el cubo que contiene ¿a qué? Contiene esa parte espiritual que representa la esfera. ¿Y qué cubo tiene que ser? Pues, precisamente, en este caso, el valor siempre de Debir, que es 216, que es 6 por 6 por 6, que es, evidentemente, el volumen y el área del cubo ideal, ¿vale? Ocurre lo mismo que en el caso de León. Fijaros que las posiciones de las letras, que son distintas de las letras anteriores, como digo, están representando exactamente el valor de una de las caras del cubo, que es 36, ¿vale? Por lo tanto, tenemos dos palabras distintas que están aludiendo al mismo concepto, que están representando a ese cubo ideal, que también lo hemos visto representado dentro del propio alfabeto. Bueno, ¿por qué estoy explicando todo esto? Pues vamos a seguir avanzando y lo entenderéis. Mirad, si nosotros miramos el Antiguo Testamento, leemos el Antiguo Testamento en el libro de Jeremías, concretamente 52:21, nos explica cuál era la proporción de las columnas del Templo de Salomón, ¿vale? Y nos dice que en cuanto a las columnas, la altura era de 18 codos y un cordón de 12 codos la rodeaba. Es decir, nos está hablando del perímetro de la columna, ¿vale? Porque evidentemente en aquella época pues no tenían la palabra definida como perímetro, muy probablemente, o no se conocía, y entonces nos habla del cordón que está rodeando la columna, que es un equivalente del perímetro, ¿vale? El perímetro es la longitud total de la circunferencia, es decir, del espacio que ocupa la columna, ¿vale? Fijémonos que precisamente si nosotros tenemos una columna, en este caso con radio 12, lo que nos vamos a encontrar es algo que hemos visto en otros programas, ¿vale? Que es, y lo mismo que hemos visto en este programa, que es el valor de esa proporción que describe el cubo con la esfera inscrita, ¿vale? O sea, estamos viendo lo mismo todo el rato, pero es que además, si desplegamos esa columna, cualquiera de las dos, esto es muy importante, habían dos columnas, ¿vale? Cogemos y hacemos un corte, fijaros en vertical en esa columna, y lo que hacemos es desplegar como si fuera un plano el cilindro de la columna. Y si lo desplegamos en plano, nos encontramos con un rectángulo, en este caso de 12, que es el perímetro, por lo tanto, ¿vale? Por 18. ¿Y qué ocurre? Ocurre que 12 por 18, ¿adivináis qué valor tiene? Pues 216 de nuevo, ¿vale? Que es que el área del cubo ideal que contiene la esfera espiritual ideal, ¿vale? Y que, claro, que tiene su área y su volumen, por lo tanto, dos columnas. Una que representa el área, otra que representa el volumen, y ahí tenemos el cubo. Seguimos. Veis que lo estoy ligando al Templo de Salomón y ahora vais a entender por qué todo esto lleva al Templo de Salomón. Aquí os voy a leer un par de citas de un investigador extraordinario de la antigüedad, que en este caso, déjame beber un poquito de agua, dice lo siguiente. Dice, el cubo de 6 caras era el emblema de la casa zodiacal de la Virgen, Virgo, el sexto signo de la eclíptica, a causa de 6 al cubo, 216, que es la suma de los cubos de 3, de 4 y de 5, los cuales forman una trinidad numérica considerada simbólicamente el logos creador, ¿vale? Me paro un momentito aquí, ¿vale? Esto lo dice John C. Higgins, que, como digo, es un investigador espectacular, bueno, ya bastante antiguo, estamos hablando del siglo XIX, ¿vale? Pero era un tipo extraordinario que estuvo haciendo mucha investigación sobre todo lo que es el misticismo en las distintas culturas. Y precisamente lo que nos está diciendo es que estos tres números, 3, 4 y 5, en este caso elevados al cubo, son la representación del logos creador, es decir, del tetragrama, es decir,
de lo que hemos estado hablando siempre, de esa figura de la primera emanación del origen, ¿vale? Que es el creador, que es el que constituye todo lo que nosotros conocemos como el mundo o el universo material que entendemos hoy en día, ¿no? La realidad. Entonces, ¿dónde hemos visto estos tres números? 3, 4 y 5. Seguro que os suenan familiares, ¿vale? Pensadlo un momentito. Voy a leer la segunda cita de John C. Higgins, ¿vale? Y luego veremos si habéis acertado. Dice así: los cubos combinados de estas tres proporciones se convirtieron en el gran cubo de los misterios, deificado como Cubele, Cibeles y finalmente bajo muchos otros nombres como Gran Madre o Virgo Dei Parturiae, ¿vale? La Gran Madre, la Virgen, ¿vale? Por tanto, sabemos que la figura de Jesús, que yo le he dicho, que es la esfera que está dentro, es lógico, es ese cubo de 6 por 6 por 6, el mismo cubo que nos está diciendo aquí, pero que en este caso el elemento nuevo, novedoso, que nos está aportando desde un punto de vista matemático y simbólico, es que estos tres números, 3, 4 y 5, ¿vale? Están implicados en esa figura de esa madre ideal o ese cubo que contiene esa esencia espiritual perfecta, ¿vale? ¿Dónde hemos visto esos números? Pues fijaros, mirad, este es la pechera, el pectoral de Aarón, el hermano de Moisés, que ¿quién era? Era el custodio y el único que operaba con el arca de la alianza, es decir, la persona que manejaba el instrumento del arca, ¿vale? El arca, ¿qué es el arca? El arca, aparte de todo lo que podamos hablar de ella, contiene el misterio matemático de las tres proporciones que hemos estado hablando hasta ahora y del cubo con la esfera inscrita que hemos comentado desde el principio. Fijaros, tenemos a las 12 tribus de Israel, en este caso representadas 3 por 4, ¿vale? Por lo tanto, el 3 y el 4 ya los tenemos. Recordemos que en el antiguo Egipto, la trinidad egipcia más nombrada, que es la de Osiris, Isis y Horus, estaba representada con un triángulo llamado el triángulo isíaco, ¿vale? Que tiene el lado 3 que representa a Osiris, el lado 4 que representa a Isis y el lado 5 que representa a Horus, lo que nosotros llamaríamos hipotenusa, ¿vale? Y que los hindúes de la antigua ciencia védica denominaban la diagonal, con bastante razón. Fijémonos que estos tres números, 3 más 4 más 5, suman 12, ese perímetro de la columna del Templo de Salomón, que ya hemos visto, pero es que además tenemos otro misterio, y ahora volveremos a esta diapo porque estáis viendo por ahí una letra, por ahí abajo una letra hebrea, pero os quiero mostrar que si revisamos la pechera, esta reproducción de la pechera del peto de Aarón, nos fijamos que exactamente coincide con esas proporciones de este triángulo isíaco, es decir, el lado 3 para Osiris, el lado 4 para Isis y esa diagonal que corresponde a Horus. Y esto nos está dando lo que se conoce como terna pitagórica, ¿vale? Es decir, una relación matemática entre el número 3, 4 y 5, que si vemos que 3 al cuadrado, ¿veis? ¿Qué es 3 al cuadrado? Pues es 3 por 3, que representa esta figura de aquí, este cuadradito, que es 9, ¿vale? Ahí por eso hay 9 cuadraditos dentro. Y 4 por 4, que es el que representa Isis, que es este cuadrado completo, ¿vale? Es decir, 4 al cuadrado. Si lo sumamos, 9 más 16 nos van a dar 25, que es exactamente el valor del cuadrado de abajo, el cuadrado de Horus, que es 25, ¿vale? Es 5 al cuadrado, es 3, 4 y 5. Por lo tanto, estos tres valores nos están dando esa tríada de dioses, ¿no? Que en el fondo viene a representar al creador, son tres facetas del mismo ser o de la misma naturaleza, por decirlo de alguna manera, que lo que viene a explicar es cómo funciona el engranaje de las dos polaridades principales, ¿no? La polaridad positiva y la negativa, y finalmente la perfección entre ambas, que sería Horus, el niño dorado, o la proporción áurea, si queréis, que ya sabéis que esto va de proporciones también, ¿vale? Y si volvemos atrás, ya sabemos que estas tres proporciones elevadas al cubo, perdón, estos tres números, 3 al cubo por 4 al cubo por 5 al cubo, suman 216. ¿Qué es 216? Es la proporción del cubo ideal, que ¿dónde está representada? Está representada en el Templo de Salomón, está representada en sus columnas, está representada
en el Debir, que es el lugar más sagrado del santuario, y que además está representada en el abecedario, en el alfabeto hebreo, ¿vale? A través de la letra Ayin. Ayin, que es, y ahora veremos el porqué, la 16ª letra del alfabeto hebreo. Y si nosotros cogemos y sumamos los valores de la posición de la letra Ayin, 16, más el valor simple de la letra Ayin, que es 70, más el valor pleno o completo, que es 130, suma 216. Y diréis, ¿y por qué justamente este valor se representa en la letra número 16? Pues mirad, otra vez está reverberando, es decir, podemos llegar a esa respuesta usando la lógica y el simbolismo que hemos visto hasta ahora. Solo tenemos que volver al mismo triángulo que acabamos de ver. ¿Cuál es el número que podemos encontrar representado a través de 3, 4 y 5 que nos lleve a 16? Pues fijaros, muy sencillo. Es 4 al cuadrado, es decir, 4 por 4, 16. ¿Representa a quién? A Isis. ¿Y Isis a quién representa? Isis representa al cubo. Al cubo. Y si el cubo perfecto, es decir, aquel que representa la creación, y es por ello que los dos últimos valores del alfabeto hebreo, del Aleph Bet, nos están dando los coeficientes del número pi, del número e, representando a ese cubo perfecto, que es un cubo que vale su área y su volumen 216, lógicamente está representando la figura femenina. Siempre hemos dicho que el cubo está asociado filosóficamente a la naturaleza femenina, ¿vale? Y por lo tanto está en la 16ª letra del alfabeto hebreo, Ayin, ¿vale? Y hasta aquí hemos llegado hoy. Espero que os haya gustado la presentación. Os quiero recordar que todo esto que os estoy explicando y muchísimo más lo vais a encontrar en mi primer libro, La Revelación de la Unidad, que lo tenéis en Amazon, lo tenéis en amazon.com, lo tenéis en los que estáis en España, en la Casa del Libro, lo tenéis en todostuslibros.com, lo tenéis también en el FNAC, lo tenéis, vaya, en todas partes. Así que, bueno, lo podéis encontrar. Recordaros que está todavía disponible algunos ejemplares de la primera edición. Os recomiendo que adquiráis alguno, ¿vale? Porque el día de mañana este libro, por todo lo que estoy revelando, tendrá un valor. No sé cuál, pero tendrá un valor. Y, bueno, que aparte de todo esto, pues que me podéis seguir en mis redes por este enlace, que lo encontraréis también en el vídeo, que es Linktree / Adrián García Bona, ¿vale? Y ahí encontraréis, pues bueno, pues todas mis cosas, ¿no? Todas mis redes sociales, mis páginas web y demás. Y podemos estar en un contacto mucho más cercano y me podéis seguir en las distintas redes, ¿vale? Y tener información más puntual sobre todo lo que voy haciendo. Nada, y hasta aquí la presentación, Luis. Te iba a comentar, entonces, así resumiendo un poco, lo que da a entender es que ellos crean lo del templo con unas medidas que lo que nos están dando son las medidas sagradas de lo que sería la simbología sagrada, ¿no? Matemática, para poder llegar al conocimiento hermético, ¿no? Correcto, correcto. Precisamente lo que yo estoy explicando, me queda un poquito bajito, ¿no? Lo que yo estoy explicando es la base del conocimiento hermético, es la llave que todo lo abre en el conocimiento hermético. Todo lo que estoy explicando desde el primer programa que hemos hecho juntos es el secreto secretorum del hermetismo, ¿vale? Lo que pasa es que hay que entenderlo bien, en profundidad, porque tiene muchas vertientes, pero si lo entendemos correctamente, podemos descifrar cualquier libro sagrado, la base de cualquier religión y de cualquier misticismo hermético. No importa que sea masón, no importa que sea Rosacruz, no importa cuál sea la escuela del hermetismo que vayamos a buscar. Pero ¿por qué todo eso se construyó alrededor de esto? Porque todos ellos entendieron, y yo estoy demostrando desde un punto de vista estrictamente matemático que esto es así, que era el núcleo de la manifestación matemática de la creación. Es decir, es como la voluntad del creador puesta en el mundo, ¿vale? Si queréis. Este es el gran secreto, ¿no? Entonces, claro, si esto es así, tal como lo estoy describiendo, pues ¿qué cosas podemos llegar a hacer comprendiendo lo que significa esta relación matemática, ¿no? Comprendiendo lo que significa esta figura geométrica embonada, ¿no? Del cubo con la esfera inscrita. Pues bueno, pues no tiene límite, más que nuestra imaginación. Perfecto.
Bueno, yo antes de continuar, ya podéis hacer preguntas, 2 puntos, formuláis la pregunta en mayúscula, pero por favor poner delante pregunta 2 puntos y ya me formulan la pregunta y sé que la pregunta es para nosotros. Quiero comentar también que de Adrián García pues tenemos todavía en pie las matemáticas áureas, el crisálida y ya está, ¿no? Mira, estaba esta mañana con un alumno haciendo una mentoría precisamente de la formación crisálida, que sabéis que ya lo he dicho más de una vez, que este mes de octubre va a ser el último mes que voy a aceptar mentorías, ¿vale? O sea que, bueno, si lo compráis ahora no os preocupéis que la mentoría podéis hacer más tarde, pero que no voy a poder estar pendiente de las mentorías en adelante porque voy a estar muy liado con otros temas. Y son unas mentorías muy potentes porque al final... gracias a esas mentorías vamos a aprender en el curso bueno, cómo manejarnos desde un punto de vista, por decirlo de alguna manera, técnico, en cuanto a aterrizar las cosas que queremos que lleguen a nuestra vida, pero de forma fehaciente. Y luego el contrapunto de todo eso, dentro de la teoría y la práctica que está dentro del curso, son las mentorías que permiten ver desde un punto de vista estrictamente científico, ¿vale? Ojo lo que estoy diciendo, con un aparatito que tengo aquí, ¿vale? Que fue desarrollado en un laboratorio de la Universidad de Princeton durante 28 años, este de aquí, ¿vale? Que ya, bueno, antes se pudieron comprar algunas pocas unidades durante unos años, pero ya no está en ningún lugar. Que es un aparato que lo que hace es que genera una aleatoriedad cuántica perfecta que nos permite entender si somos capaces de modificar lo que es esa aleatoriedad en función de nuestra voluntad, ¿no? De nuestra forma, de nuestro pensamiento, nuestra emoción, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ellos estuvieron experimentando con eso durante 28 años y la respuesta fue que efectivamente es así. Entonces, ¿cómo lo veían? Pues mira, voy a compartir pantalla otra vez. Creo que está compartida ya, porque no he dejado de compartir. Un momentito que voy para la presentación. Para que la gente no se esté escuchando, lo que viene a decir es que sois psíquicos y es un entrenamiento psíquico para que tengáis vuestro potencial para poder lograr lo que os dé la gana. Correcto, correcto. Estas mentorías son mentorías en psicoquinesis, ¿vale? Entonces, el aparato lo que es, como digo, es un generador de aleatoriedad cuántica perfecto, porque ellos estuvieron muchos años intentando conseguir generar una aleatoriedad y se dieron cuenta que con software no era posible, ¿vale? Porque el software siempre va a generar alguna desviación procedente del propio programa. En cambio, lo único que hicieron fue generar un aparato que, como digo, lo que hace es darnos una aleatoriedad cuántica, digamos, pura, y eso se traduce a través de un programa, pero no está generado por un programa, ¿vale? Y el programa que hay, que es este de aquí, es un programa que nos presenta esta campana que veis aquí, que es una campana, y hablo ahora de matemáticas, de estadística, de distribución normal, una campana de Gauss, ¿vale? Que nos dice que en la línea verde se tendría que mover este gráfico que veis aquí, alrededor de la línea verde, si no hubiera ningún operador humano, digamos, utilizando el programa, ¿vale? Y esto es lo que ocurría cuando bueno, y ocurre, porque yo lo he hecho en casa muchas veces, cuando no hay nadie que esté mirando los resultados, ¿vale? Entonces, cuando hay alguien que está intentando influir sobre los resultados, ocurren este tipo de cosas, ¿vale? Por ejemplo, aquí veis un ensayo de uno de los alumnos y veis cómo ha traspasado la línea de arriba, os fijáis bastante, ¿vale? Y son resultados estadísticamente bastante significativos, ¿vale? Porque no lo he hecho una vez, sino unas cuantas. Os voy a enseñar más gráficos, ¿vale? En este caso, veis que la línea es distinta y eso es porque el alumno de las mentorías elige, antes de empezar, si quiere ir hacia arriba o hacia abajo. ¿Qué es esto que se dibuja aquí, ¿vale? Porque estoy diciendo llevarlo hacia arriba o hacia abajo, pero no estoy explicando lo que es. Pues fijaros, esta línea que se mueve, este grafiquito, está representando cada pequeño movimiento que hay aquí, ¿vale? Cada pequeño piquito, son 200 ensayos por segundo de ir hacia arriba o hacia abajo, ¿vale? Es decir, es como si tiráramos una moneda al aire y sale cara o cruz. Ya sabéis que cuantos más ensayos hagamos, por la ley del azar, de la probabilidad del azar, va a tender a equilibrarse el número de ensayos de cara y cruz. Pero lo que ocurre aquí es exactamente lo contrario, es decir, a medida que hacemos más ensayos, más se desvía la probabilidad estadística. En este caso, pues veis hacia arriba, ¿no? O sea, es una cosa un poco que dices, a ver, es que esto no es normal, ¿no? Porque esto es un segundo, tal, otro segundo, 200 ensayos, 200, 200, 200, 200,
Aquí llevamos 1000 y pico, 2000, 3000, no sé qué, y estamos yendo hacia arriba todo el rato, ¿vale? Por lo tanto, estamos rompiendo la probabilidad estadística. Y eso es lo que descubrieron en la Universidad de Princeton, ¿vale? En este caso veis que ha elegido ir hacia abajo. No es que el programa te lleve hacia abajo, sino que él, antes de empezar a proyectar su voluntad sobre este artefacto aleatorio, ¿vale? Lo que hace es decirme hacia abajo, lo pongo en marcha sin mirar la pantalla, porque si no estaría influyendo yo también. Y al final, pues lo que hace él es concentrarse en que los ensayos aleatorios se desvíen estadísticamente hacia abajo. Y veis que al final, pum, traspasa la gráfica, ¿no? Este es otro ejemplo en el que, pues bueno, elige ir hacia arriba y veis cómo está desviando la probabilidad estadística. Y os pongo otro ejemplo, ¿vale? De ir hacia arriba, que ocurre lo mismo, ¿vale? Os podría poner muchos más ejemplos, pero bueno, he puesto estos 4 para ilustrar un poquito el tema. Es algo sumamente interesante y, como digo, que ya no va a estar disponible porque es que no me da la vida, ¿vale? Entonces, lo tenéis ahí ahora mismo. Podéis todavía optar a este curso con estas mentorías, ¿vale? Luego el curso lo tendréis igual, pero ya no será posible hacer estas mentorías. Y en palabras de los alumnos, yo os diría que lo que me dicen al final de las mentorías es que lo que descubren, o mejor dicho, lo que acaban discerniendo es cuáles son los mecanismos internos a través de los cuales opera su voluntad, ¿vale? Es decir, porque cuando nosotros queremos crear alguna cosa, ¿no? O queremos que algo suceda en nuestra vida, pues decimos, bueno, yo alineo mi emoción, mi mente y ya está, y venga, y eso tira para adelante. Pero luego cuando te encuentras con un artefacto, una máquina científica que evalúa precisamente eso, te vas a dar cuenta de hasta qué punto estás afinado o no lo estás, ¿vale? Y esa es la gran clave de estas mentorías, ¿vale? Que, como digo, son muy, muy interesantes. Por cierto, Luis, yo lo que te propongo, si quieres, podemos hacer contigo alguna mentoría de estas en directo, ¿vale? Teníamos que hacer algún truquín, ¿vale? Quizás antes del siguiente programa podemos hacer ahí alguna demostración. Lo que pasa que en este caso lo que haríamos sería mostrarla una vez tú ya la hayas hecho. Es decir, bueno, ya buscaremos la manera, ¿no? Vale. Lo que ocurre es que aunque los que lo están viendo, si se ponen a verlo en directo, ¿vale? Lo que van a hacer es influir sobre lo que tú estás haciendo, ¿ok? Entonces es mejor mostrarlo a posteriori, el resultado. Y si lo mostramos en tiempo real, va a ocurrir lo mismo. ¿Por qué? Porque una de las cosas que descubrieron en este laboratorio, en el PIR, en Princeton, es que los resultados de la máquina no estaban ligados al espacio y al tiempo. Es decir, me da igual que estéis en Marruecos, que estéis en Argentina, que estéis en México, que estéis en Groenlandia. Si hacemos la mentoría y yo os muestro en directo lo que tenéis ahí en la pantalla, bueno, en directo que para vosotros puede estar diferido unos segundos, le vais a estar influyendo exactamente igual. Yo os podría hacer un truco y poneros algo que se hizo ayer, pero en el tiempo en el que transcurría de forma normal, y lo estaríais influyendo igualmente, ¿vale? Esto tiene una explicación mucho más compleja de lo que puedo explicar ahora mismo, pero eso lo descubrieron en el PIR, ¿vale? Y como digo, es algo que está ligado a las capacidades psíquicas y que está ligado a lo que son los niveles de frecuencia vibratoria que están por encima del universo material, ¿vale? O de la dimensión material de las cosas, ¿vale? Esto es muy importante. Que es donde opera nuestro plano mental y nuestro plano emocional, ¿vale? Esto es muy, muy importante. Y en este caso, yo que no he hecho la formación, que solo hago la mentoría, ¿en qué se supone que tengo que trabajar? ¿A nivel de qué parte psíquica? Pues mira, en este caso lo que tendrías que hacer para poder desviar la probabilidad de forma efectiva es alinear tu mente con tu emoción. Porque, bueno, una de las cosas que se ve, bueno, yo lo he visto porque lo he hecho durante años, pero los alumnos me lo comentan, es que en el momento en que, por ejemplo, empiezas a desviar la probabilidad estadística, si tú has elegido ir hacia arriba, se va hacia arriba, de repente te sientes como eufórico, pero piensas, ¿a que no se ve hacia abajo? Y automáticamente haces así,
y empieza a ir hacia abajo, ¿vale? Pues O sea, tú lo quieres llevar hacia arriba, sí. Tú quieres ir hacia arriba, pero va hacia abajo. Entonces, y es un tema emocional. Y luego, por ejemplo, tú emocionalmente estás bien, pero de repente has hecho 4 ensayos hacia arriba y quieres ir hacia abajo, pero todo el rato te sale pensar hacia arriba. Porque esto es algo que nos ocurre. Cuando has repetido una acción muchas veces, existe como una imprimación psíquica, ¿vale? Que hay que neutralizar antes de empezar esa tarea. Si no, es como una resistencia que queda allí, ¿no? Y eso lo experimentas de forma súper fehaciente cuando estás haciendo estas prácticas, ¿vale? Otra cosa que ocurre es que si tú a nivel energético estás alterado, por mucho que a nivel emocional y a nivel mental tú quieras llevar eso a algún lugar, no funciona. Hasta que no te serenas un poco y luego consigues alinearte un poco mejor, es decir, estamos trabajando el nivel mental, el nivel emocional y luego el nivel energético, que ya estamos hablando del nivel material, ¿vale? Por lo tanto, estamos encauzando todos los niveles o los distintos cuerpos sutiles, si queréis llamarlo así, ¿vale? Para que nos dé un resultado fehaciente. Y esto es lo que hace, lo que te muestra, mejor dicho, estas mentorías, ¿no? Con la máquina. Perfecto, o sea, si entro en coherencia, logro lo que quiero. Efectivamente. Materializo lo que quiero, sería la palabra, ¿no? Así es, así es. Lo interesante de esto es ver hasta qué punto estás en coherencia, ¿no? Porque pensamos, o sea, no hay mejor mentiroso que uno mismo, ¿no? Entonces nosotros engañamos mucho. Mi coherencia siempre está bien, siempre que duermo. Despierto, Claro. varía mucho. Claro. Yo siempre digo lo siguiente, ¿no? Cuando hay alguien que me dice somos dioses creadores, yo esto tal, yo lo proyecto y llega y no sé qué, y yo digo, bueno, muy bien, pues si estás en ese nivel, transforma lo que tienes delante en oro, ¿no? Si tienes esa capacidad, porque en realidad esto llevado al extremo sería eso, es decir, podrías reorganizar molecularmente las cosas, ¿no? Pues no. Cuando yo quiero hacer una visualización para crear realidad, no puede ser cualquier día, cualquier hora. Es cuando yo me noto que estoy en una energía óptima, ¿no? Que yo noto Correcto. que estoy, mira, hoy sí que puedo hacer esto porque es que me veo con la energía y me veo en coherencia. Y entonces, ¿cuándo lo puedo hacer? Pero a lo mejor de un mes son 2 ocasiones. Es que entrar en ese estado de coherencia tan brutal es muy difícil. Te podría decir que a lo mejor en el año entra 10 veces. Pues precisamente lo que se trabaja en el curso Crisálida, durante todo el curso, es la forma de entrar en ese estado de coherencia a voluntad y de saber trabajarlo de forma que en cualquier ocasión seamos capaces en un breve espacio de tiempo de poder entrar en ese estado a voluntad, ¿vale? Entonces, de eso trata el curso. Y al final las mentorías son las que te permiten ver si lo consigues o no lo consigues. Esa es la historia, ¿vale? Por lo tanto, es un curso, yo diría único, porque que yo sepa no hay nadie más haciendo esto, y que parte de mi experiencia, que no parte de cosas que ya he aprendido por ahí, que tal, no. O sea, esto es experiencia pura y dura, mía, personal, y al final las prácticas de la mentoría vienen de lo mismo, ¿vale? Yo también las he experimentado durante años y, por lo tanto, vais a recorrer un camino que ya se ha trabajado ampliamente. Ahí está. Pues ya lo sabéis, entráis en aulaspandora.com y aquí que no me sale, ahora entráis en aulaspandora.com y entráis por autor, la palabra Adrián García, y ahí veréis el Crisálida y ahí os podéis entrar, comprar y podéis hacer los módulos, y luego si lo compráis antes de final de mes, pues también tenéis el Crisálida con las mentorías, que es lo que os comentaba, ¿no? Que sería 4 módulos de mentoría, que sería este de aquí. ¿Vale? Entonces, aún estáis en oportunidad de poder hacerlo. Y luego, pues bueno, tenéis, ya que estamos aquí, pues lo que os decía, también podéis hacer en matemáticas védicas o comprar el libro. El que no lo tenga, matemáticas áureas, matemáticas áureas. Verdad, porque las matemáticas védicas está pendiente y precisamente hoy el alumno de mentorías me preguntaba, oye, ¿dónde está el curso de matemáticas védicas? Hay que hacerlo, hay que editarlo, pero vamos siempre más pillados de tiempo que todas las cosas. Hay que hacer una edición profesional y eso son horas. Ya llegará, ya llegará. Nos vemos de aquí a 15 días, la semana que viene con tu mujer y luego contigo, ¿no? Sí, si quieres nos podemos emplazar antes de final de mes para hacer un directo explicando todo esto y haciendo alguna práctica de mentoría que la gente lo vea. Y incluso podemos hacer un experimento con todos los que nos estén viendo en ese momento para intentar entre todos desviar la probabilidad estadística, ¿no? En directo
de un ensayo y a ver qué es lo que sucede, ¿no? Entonces, pues bueno, podemos mirar de hacer un especial de esto y dar la oportunidad a la gente antes de que se acabe el mes de poder acceder. Vale, perfecto. Pues el siguiente, de aquí a 15 días, especial toca. Muy Muchas bien. gracias, Adrián. Nos vemos. A ti, Hasta Luis, luego. un abrazo. Hasta luego. Hasta luego, campeón. Hasta luego. Bueno, vamos ahora ya con Lolo.